Hola a todos, nuevamente nos reunimos en este curso online sobre nuestra Biblia. De seguro que están leyendo varios textos y encontrarán dentro de más de uno las frases debe. ¿Qué significa debe? Vamos a profundizar un poquito en esto explicando. Debe es un documento emitido por el Concilio Vaticano II. Significa divina revelación, en latín Dei Verbum. Habla sobre la Biblia, es decir, todo lo que tenemos que conocer como aspectos básicos. Dei Verbum es el documento, repito, emitido por el Concilio Vaticano II, el año 1965, y todos los religiosos, teólogos, toda la gente cristiana lee este documento como interpretación de la Biblia. Eso es debe. Aclarado este punto, vamos a iniciar ahora con nuestro tercer módulo sobre la Biblia online. Al tercer módulo lo hemos titulado Propiedades de los libros sagrados. Es decir, vamos a hablar sobre los géneros literarios que comprenden toda nuestra Biblia. Propiedades de los libros sagrados tienen un carácter divino. Es decir, nuestra Biblia es toda una unidad. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es un solo libro grande. Algunos dirán, pero no, hay varios libros. Sí, es verdad, hay varios autores, varios géneros, varios temas, inclusive hay varias épocas, contextos totalmente diferentes. Pero al decir la unidad de la Biblia, estamos hablando del mensaje total, de esa revelación que nuestro Padre Dios nos hace, en primer lugar, a través de la antigua alianza, es decir, nuestros patriarcas, los profetas y muchos otros más, los reyes inclusive y los jueces, que forman parte de la revelación. Y llegamos a la plenitud de la revelación, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que eso sería la nueva alianza. La unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una cosa básica, queridos alumnos, compañeros, colegas, la centralidad de la unidad de la Biblia es Jesucristo. Cristo es el quicio, el meollo entre la antigua alianza y la nueva alianza. El aspecto tal vez más relevante que conlleva la unidad bíblica es la presencia vinculante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la vida de Jesucristo. Todas las páginas de los dos testamentos convergen hacia Cristo. No lo olvidemos. Luego encontraremos la relación entre los dos testamentos, es decir, aquella manifestación que nos hace Dios a través de su mensaje. ¿Cuál es? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos quiere hablar? El anuncio por medio de las profecías. Los textos que citan la Dei Verbum, repiten, Dei Verbum es divina revelación, documento del Vaticano II, muestran esa dimensión cristológica y eclesiológica, dos aspectos básicos, Jesucristo como la plenitud de la revelación y la cristología, propiamente la eclesiología, la comunidad. Ya decía un gran padre de la iglesia, no podemos leer la Biblia fuera de la iglesia, hay que leer en comunión con nuestro Papa, con nuestros obispos. Quien lee la Biblia apartándose del mensaje de la iglesia, está ya propiamente sesgando en cierto modo. Porque recuerden, Dios busca la comunión. Y la comunión hay que tenerla entre nuestro Papa, nuestros obispos y todos nuestros pastores. Otro aspecto que van a encontrar en este tercer módulo es la significación por medio de las figuras. Es decir, simbologías, aspectos que encontramos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo pequeño, tenemos la vida de Job, tenemos la vida de Esther, de Ruth. Son personajes del Antiguo Testamento que a través de su vida Dios se está revelando. Eso sería un poquito las figuras. Un tercer punto, veríamos el Nuevo Testamento, que sería la plenitud del Antiguo Testamento. Más o menos una figura vamos a utilizar. El Antiguo Testamento le podemos llamar como promesa y el Nuevo Testamento como cumplimiento. Es decir, la plenitud. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se puede entender como una sucesión,
de dos aspectos parciales. Es una totalidad. ¿Dónde está la totalidad? En el mensaje, en lo que Dios nos habla. Eso es, desde la creación del mundo, la naturaleza, el medio ambiente, hasta la revelación en el último apóstol, es decir, en Juan, Dios nos habla una sola cosa. Mi Hijo amado, este es lo que yo soy. Quien me mira a mí, dice Jesucristo, mira a Dios. Y recuerden ustedes, en algún momento lo habrán leído, han escuchado, y también en nuestros textos, en nuestros módulos los pueden leer. Ya decía San Jerónimo, quien desconoce los evangelios, desconoce a Jesucristo. Por tanto, estudiar el Nuevo Testamento es estudiar a Cristo. Estudiar a Cristo es estudiar todo lo que Dios nos ha querido hablar, nos ha querido decir. Hagan lo que mi Hijo les dice. Muy bien, ahora sí vamos a profundizar en el tema los géneros literarios. Comienzo por algo. Géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven las personas, los escritores. Por ejemplo, una cosa es decir una poesía, una adivinanza, un cuento, inclusive trabalenguas. Son formas de expresar algún mensaje. Lo importante de todo escrito, ustedes bien lo saben, existe un emisor, existe un receptor. ¿Cuál es lo importante de la comunicación? El mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir el autor con tal obra? Por eso, dentro de la Biblia tenemos varios géneros literarios. No es lo mismo, repito, leer un libro de poesías, un libro de historias, un libro de novelas, una obra de teatro o cualquier otra forma de escritura. Hay que saber distinguir qué son géneros literarios. Repito, géneros literarios son las formas que escribe tal autor para comunicar algo. Los géneros literarios son pues las diversas formas en que nos comunicamos, en que nos expresamos autor por autor, y lo que se quiere pretender en estos géneros es buscar la intención que tienen los autores. Así, un ejemplo pequeño, el enamorado se dirige a la enamorada de muy distinta forma, a la de un periodista de otra forma, un abogado tiene su forma de expresarse, la iglesia también tiene su forma de expresarse, el mismo Jesucristo, él hablaba a través de parábolas y distintas maneras. Los apóstoles han recogido la vida de nuestro Señor Jesucristo y la han plasmado. Por ejemplo, un género literario en la Biblia son los evangelios. Otro género común son las cartas. La carta tiene su forma, su introducción, su saludo, su mensaje, su despedida. Pablo es experto en esto. Ese es un género literario. Cada forma entonces de géneros literarios nos expresan un mensaje. Vamos a distinguir ahora los géneros literarios en el Antiguo Testamento y luego lo haremos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una primera forma de expresar en el Antiguo Testamento se recurre propiamente al mito, ¿no? Los primeros 11 capítulos de la Génesis son mitos, y mitos no es que sea fantasía. Dentro de un mito hay muchas verdades. Entonces no confundamos. Ahora uno puede decir, pero es palabra de Dios. Nadie lo niega. Pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios, no es la letra. Es propiamente lo que significa. Recuerde la intención, para qué está escrito. No le podemos exigir información histórica pues a unos libros, ya que se trata fundamentalmente de verdades presentadas de diversas maneras. Mito, leyendas, tradiciones, costumbres. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito lo que es el género literario del pueblo de Israel, ¿no? Que consiste en exagerar los hechos anteriores o exteriores o interiores de una comunidad. Como por ejemplo usted puede ver un accidente o puede tener una experiencia en algún lugar, y cuando va a contar a otra persona, usted puede agregarle cosas, que yo estaba fuerte, estaba con miedo, miré que se fue 10 metros para allá y voló, y etc. Y otra persona que ha visto decir, no, ha sido tranquilo, ha sido de esta manera. Entonces, cuando un autor escribe, le pone su propio dato, le pone su propia realidad. Hay que tener en cuenta también eso. Hay un dicho bien claro para estos géneros literarios. Una cosa es el texto, otra cosa es el contexto, y muchas cosas el pretexto también está presente en esta realidad. Lo que dan a entender es no hay que sacar el texto de su contexto, siempre hay que ver todo el conjunto.
Un ejemplo pequeño les pongo lo que quiero decirles. El Salmo 51 propiamente dice en uno de sus versículos, Dios no existe. Uno dirá, pero ¿cómo que no va a existir? Está en la Biblia. Pero si sigue leyendo, dice el necio para sí, Dios no existe. Entonces hay que ver todo el contexto. No solo que un versículo dice esto, dice aquello. Todo el mensaje. Recuerden que la palabra de Dios, el Evangelio, como decíamos en el anterior tema, es unidad. La Biblia es toda una unidad y el mensaje de Dios es único. Mi Hijo está entre ustedes. Dios se ha hecho hombre y eso se expresa de diversas historias. Los géneros literarios, todo lo dicho que hemos expresado, nos significan lo siguiente. Hoy en día, sobre todo a partir de nuestro Papa Pío XII, se tiene en la Iglesia un especial cuidado en distinguir los diversos géneros literarios. Hay un documento que escribe este Papa en la encíclica Divino Afflante Spiritu, que nos dice que hay que tener cuidado, hay que ver un poco la arqueología, la etnología, hay que ver los tiempos de Oriente. En pocas palabras, hay que ver el Sitzenleben, se llama en el texto alemán, la situación vital del autor. Un ejemplo. Las personas que han escrito nuestra historia dura, negra del Perú, los años 80, 90, ya saben lo que pasó. Quienes han escrito y han vivido ese momento lo saben. Y han vivido de repente con miedo, con dolor. Entonces cuando uno escribe, escribe con sensaciones, con emociones. Y ni qué decir, por supuesto, la inspiración de Dios está presente aquí. ¿Qué ha escrito? Entonces hay que ver un poquito, el Divino Afflante Spiritu nos dice, hay que ver el contexto. En qué momento, quién era gobernante, si hubo crisis, no hubo crisis, hubo tiempo de bonanzas. Hasta eso influye en nuestro hablar y en nuestro escribir. Entonces ahí tenemos que en la escritura las cosas divinas son presentadas según el uso, el tiempo e incluso el modo humano. Cómo está la persona, si está sana, si está una persona que habla bien. Más tarde el Concilio Vaticano II afirma con claridad, para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Ahí tienen la Dei Verbum número 12. Siguiendo estas instrucciones, los estudiosos de la Biblia, o sea, los exegetas modernos, nos presentan que también los siglos pasados nos hacen ver la riqueza de estos géneros literarios. También sería equivocado tomar como suenan las exageraciones frecuentes en la Biblia. En aquel tiempo todos entendían que había que rebajar las cifras cuando se hablaba de los combatientes de las batallas, por ejemplo, ¿no? 1000, 10.000, 50.000 fueron para allá. Son formas ya hiperbólicas de expresar la grandeza o el amor que se tiene. Un ejemplo pequeño. Usted puede decir a alguien cuando le hace un favor, 1.000.000 de gracias, le dice, 1000 gracias papá, mamá. Ese 1000 gracias significa ya estás totalmente agradecido. Entonces cuando uno contempla a Dios y lo pone por escrito, inspirado, puede exagerar. Hay que tener presente ahí mucho, ¿no? Una manera de decir exageración, por ejemplo, es cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? No, 70 veces 7. Es una forma de decir, pues, que es infinito. Entonces hay que tener cuidado también en esas expresiones. Los autores de la Biblia, hijos de su tiempo, se expresan según la mentalidad y la ciencia de su época también. Recordemos, antes del siglo XV de nuestra era cristiana, ni idea tenían que existía por este lado un continente americano. Ellos decían, el mundo solamente es Asia y Europa, pero está un continente nuevo. Una vez que descubren, se abre su mente más. Entonces dicen, no somos los únicos, hay otras formas de vida. Y aquí se ha demostrado, el imperio incaico, el azteca, etc. Entonces también hay que ver que cada época tiene su forma de ser, ¿no? Algunos ejemplos concretos de lo que queremos hablarles. Tenemos la narración didáctica, ¿no? Tenemos como ejemplo el libro de Jonás. Se trata de un escrito instructivo a partir de una narración muy concreta. No quiere decir que Jonás ha estado dentro del cetáceo así, literalmente, ¿no? Jesucristo explica esto, ¿no? Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, el Hijo del Hombre también va a pasar por ese infierno y va a bajar, pero va a resucitar al tercer día, ¿no?
Tenemos otro género literario que se llama la saga, leyenda, el cuento. Ya les decía un poquito la mitología. Ejemplo, El Principito. Es un libro básico que todos conocen. Anthony Tewksbury escribe. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Que todos los humanos, por más adultos que seamos, tenemos un niño adentro. No olvidemos de soñar, de ilusionarnos, de apasionarnos. Entonces, para explicar esto, escribe, miren, todo ese relato, que se cayó en el desierto, que vio un niño, se le apareció. Entonces, uno no va a estar pegándose a la letra, ay, sí, el niño se apareció, que quiere que le escriba. Hay que ver el mensaje. De eso se trata también nuestra Biblia. Una tercera forma, tenemos un género, la narración histórica. Esta ordenación de los hechos en la narración y la simultaneidad de la interpretación nos van a llevar justamente a ver con la historia con esa pasión. El autor te involucra, te mete en su mente y te lleva para pensar. Jamás vemos en los evangelios un informe escueto. Siempre hay detalles, un nacimiento, como vemos sobre todo experto Lucas en estos aspectos. Finalmente tenemos la narración confesional, es decir, cuando ha habido documentos, detalles, tradiciones que se han ido pasando de boca en boca y esto ya se ha ido haciéndolo, digamos, asentándose, institucionalizándose. Entonces, a veces en el Nuevo Testamento el relato se absorbe de tal modo en el sentido profundo del misterio de Jesús que nos aleja de ciertas realidades. Según Lucas capítulo 1, tenemos que analizar la asunción y el nacimiento de Jesús. Entonces ahí se viene el ángel, la aparición, que le dijo, y recuerden también José, en sueños se le apareció el ángel. ¿Qué quiere decir esto, no? Que Dios está hablando a través de estos hechos, ¿no? Es la Virgen, el ser humano que responde. Así como la Virgen fue visitada, nosotros también somos visitados. Pero yo no sé cuándo, no me doy cuenta. Ahí está la falta de fe. Ahí está la falta de abrir nuestros ojos. El momento cumbre y el sentido central de la narración están justamente en esas grandezas que nos presentan todo texto, todo versículo, todo documento. ¿Y cuál sería? Dios se revela, Dios nos acompaña, Dios nos perdona, Dios nos ama. Por ejemplo, ese texto del sembrador, ahí está. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios está dándonos nuestros dones, la vida, los talentos. Pero ¿cómo respondemos? Algunos en piedra seca, otros en medio camino, otros se dejan conquistar por los amigos, los pájaros se lo comen, las espinas les ahogan, la fatiga, el placer. Miren cómo nos va mostrándonos nuestra vida. Los discursos de la revelación del cuarto evangelio. He ahí la importancia, la centralidad propiamente del Nuevo Testamento, que es la Biblia. Es fácil darnos cuenta que Jesús habla de forma distinta en el Evangelio de Juan y en los Evangelios sinópticos. También, recuerden, los tres sinópticos tienen mucha similitud, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas hablan de muchas cosas en común. Juan habla de otras cosas más distintas. Por eso decimos que el último apóstol en revelarse Dios a él fue Juan. Entonces Juan escribe de una manera ya más elevada, más teológica, y explica, y en Juan se llega a hablar justamente que el pan vivo bajado del cielo, quien come mi pan, quien bebe mi sangre, yo estoy con él. Esa es pura teología, una revelación propiamente. Muy bien, vamos terminando con esta presentación de este tercer módulo, indicándoles que la finalidad de la crítica y las formas y los géneros literarios no se reduce a decidir si un texto es histórico o no lo es. Lo importante es encontrar el mensaje. Yo les quería poner un ejemplo acá. Cuando un doctor, un médico entra al quirófano, ¿no? Y va a auscultar, va a operar a alguien, ya está anestesiado, ya está listo, las pinzas, el bisturí, todo. Entonces empieza a cercenar, empieza a cortar. Entonces este doctor, para llegar al problema, detectar el tumor, el cáncer, la enfermedad, pues ya una vez que ha sanado, empieza a cerrar, tal como abierto a piel, capa por capa, y lo vuelve, y el hombre vuelve se recupera y está operado. Igual es cuando uno va a analizar la Biblia, profundiza, debe entrar así parte por parte, llegar al meollo y luego sacar el mensaje, de digerirlo, aplicarlo en su vida
pero luego el texto no hay que dejarlo abierto. Ha habido en la historia, por ejemplo, Lutero que decía, no deberían quitarse este documento, este libro, no, solo debemos quedarnos con estos documentos, con el Evangelio tal cual. Y de estas partes del Evangelio esto sí, esto no, no podemos votar. La Biblia es una sola. Y de lo que hay que hacer es, como el médico, entrar, profundizar parte por parte, pero luego dejarlo como está. Ya gente más adelante seguirá interpretando, porque cada texto, cada generación interpreta según su contexto. Muy bien, eso es lo que hemos querido compartir con ustedes. Pueden profundizar más, tienen el tercer módulo y les dejamos con esta pregunta. Busquen ustedes otras propuestas de los géneros literarios. La crítica literaria también es importante. Inclusive hoy en día tenemos la libertad de lo femenino, la revelación, y hay maneras de interpretar también la Biblia desde el momento del texto psicológico femenino. Porque ustedes saben que la Biblia en gran parte es un texto escrito por varones, pero también hay algunos escritos por mujeres. Pero la interpretación que le da el varón es distinta a la de la mujer. Por eso la riqueza de la interpretación de la Biblia es compartiendo, como les decía al inicio, en comunidad, dentro de la iglesia. Nunca interpretemos fuera de la iglesia. Muy bien, nos despedimos hasta el siguiente módulo. Nos vemos más adelante.